Pasamos al punto tercero del orden del día, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos relativa a la persecución a opositores del régimen de Guinea Ecuatorial. Tiene la palabra el señor Santiago. Muchas gracias. Las organizaciones de... ¿Qué tipo de palabra? Cero, se me acabó el tiempo. Sí. Muchas gracias. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que Guinea Ecuatorial está viviendo una grave represión en contra de la oposición. El Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial, Tercera República, aglutina a la oposición democrática en España y está constituido por personas con estatuto de protección internacional o con doble nacionalidad española y guineana. 4 de estas personas, los también españoles Feliciano Efamangue y Julio Obama Mefumam, y los refugiados en España, Martín Obiang Ondó y Bienvenido Ndong Ondó, viajaron con engaños desde Madrid a Sudán del Sur, donde fueron secuestrados por funcionarios de Guinea Ecuatorial y desaparecieron el 15 de noviembre del año 2019. El 18 de marzo del año 2020 fueron expuestos en la televisión de Guinea Ecuatorial ante un tribunal militar, inculpándose de un supuesto intento de golpe de Estado y pidiendo perdón al dictador Teodoro Obiang. La justicia española investiga este secuestro tras denuncias presentadas por el Ministerio Fiscal y por los familiares de los secuestrados. Y las exhaustivas investigaciones de la Comisaría General de Información demuestran la existencia de una organización, de un plan criminal para el secuestro, traslado al país, detención ilegal y tortura de opositores. Una actividad criminal que se viene realizando en España, pero también en otros países europeos, y a las mismas conclusiones han llegado organismos de las Naciones Unidas. En 2008, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias denunció los secuestros realizados por agentes de Guinea Ecuatorial en otros países, afectando en ese caso a ecuatoguineanos exiliados para ser enviados y permanecer en detención secreta e incomunicada en Guinea Ecuatorial. También, en el año 2010, el relator de Naciones Unidas sobre tortura alertó sobre estos secuestros y traslados ilegales de opositores a Guinea Ecuatorial. Según la Comisaría General de Información de España, en Guinea Ecuatorial se realiza por las autoridades una represión interna muy visible. El Ministerio de Presidencia de ese país ha organizado el plan para perseguir a los opositores en el extranjero, engañándolos para su traslado a diversos países de África con la finalidad de secuestrarlos y de eliminarlos. Es una organización criminal cuyos responsables son sin duda parte de las estructuras del Estado. Investigaciones policiales de otros países como el Reino Unido, como Bélgica o Italia también constatan que este plan se realiza y la organización criminal funciona en varios países europeos. De hecho, se han identificado a sus miembros y a los intermediarios en los países africanos donde se realizan los secuestros y traslados a Guinea. Habitualmente, este trabajo se realiza por organizaciones mafiosas o señores de la guerra. Distintos ciudadanos con nacionalidad ecuatoguineana e italiana o refugiados en Bélgica o en España también han sido secuestrados por esta organización. Por eso debemos incrementar la coordinación entre las policías de los distintos países europeos donde se han detectado estas prácticas criminales. La policía española, en un gran trabajo, ya ha detallado los lugares de detención clandestinas en Guinea y las torturas a las que han sido sometidos los 4 ciudadanos residentes en España secuestrados en Sudán del Sur el 15 de noviembre del año 19. Fueron introducidos a la fuerza en el avión Falcon presidencial de Guinea Ecuatorial y trasladados a la ciudad de Mongomo, donde fueron encerrados en celdas subterráneas en condiciones inhumanas y sometidos a torturas para extraerles información. El 15 de enero de este año se conoció que el español secuestrado y torturado Julio Obama Mefumam murió en prisión a causa de las torturas. Esta organización criminal vulnera los derechos humanos de la oposición guineana, pero también viola la soberanía española al realizarse en España actividades ilegales por funcionarios de Guinea Ecuatorial.
Desde luego repudiamos la violación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial y las prácticas contrarias a las leyes realizadas por sus agentes en distintos países y por eso pedimos el refuerzo de la cooperación policial entre los distintos países europeos para acabar con estas prácticas criminales. Las autoridades de Guinea Ecuatorial deben cesar estas actuaciones y también deben repatriar a España el cadáver de Julio Obama, como pide su familia. España debe continuar trabajando, como viene haciendo, por la puesta en libertad del español Feliciano Efa Mangue y de los refugiados en España Martín Obián Ondó y Bienvenido Ndog Ondó. Solicitamos la unanimidad de todos los grupos parlamentarios para salvar la vida de estas personas y evitar que otras personas sean víctimas de esta organización criminal. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay 3 enmiendas, sí. Una del Partido Socialista, de una enmienda de sustitución. Tiene la palabra el señor Luc André. Buenos días, presidente, señoría. Ante la iniciativa presentada por Unidas Podemos y el Grupo Socialista, queríamos puntualizar algunas correcciones, si bien estamos de acuerdo con las consideraciones generales presentadas. Sería más acertado recordar que la política exterior del Reino de España, como no podía ser de otra manera, está basada en los pilares de la democracia, defendiendo los derechos humanos y las libertades públicas en Guinea Ecuatorial y de las personas detenidas, y que la base del Estado democrático es la separación de poderes, por lo que una vez abierto un procedimiento judicial, repito, está abierto un procedimiento judicial, el Gobierno de España debe respetar la independencia del mismo. En cuanto al apartado tercero, la cooperación española con Guinea no está basada ni en la cooperación militar policial y de la seguridad, tal como se describe en esta iniciativa, siendo la Unión Europea quien lucha contra la piratería a través del mecanismo europeo de presencias marítimas compartidas y de que España es el Estado miembro encargado de la coordinación. Y por último, recordar que España, como cualquier Estado defensor de los derechos humanos, de las libertades públicas, siempre defenderá las garantías que deben prevalecer en un Estado de derecho democrático, ya sea en Guinea Ecuatorial como para cualquier Estado. Y la actuación de este Gobierno, por lo tanto, sigue nuestro mandato constitucional y desde esta comisión seguiremos solicitando al Gobierno que siga por esta línea de actuación, así como continuar con el seguimiento de las gestiones realizadas hasta ahora por las autoridades españolas en relación con el fallecimiento del señor Obama. Gracias. Muchas gracias. Hay 2 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vox y para su defensa tiene la palabra el señor Fernández. Gracias, presidente. Una cuestión previa. Si leemos la proposición de Unidas Podemos y lo que se pide, es obvio que esto tendría que estar más dirigido a la Comisión de Exteriores que a la Comisión de Interior. En todo caso, los hechos que se relatan en la proposición de Unidas Podemos son simplemente escandalosos. Ya se ha dicho, 2 ciudadanos españoles detenidos ilegalmente en Sudán en el año 2019, por orden del Gobierno de Guinea Ecuatorial, secuestrados y llevados a cárceles de ese país y sometidos a torturas continuas y donde, con una consecuencia trágica, uno de ellos murió, en circunstancias no esclarecidas, pero que todos imaginamos. La razón de ello, que estas 2 personas, ciudadanos españoles, repito, formaban parte de la oposición política en Guinea Ecuatorial. Y varias preguntas caben plantearse ante estos hechos. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores para proteger a 2 ciudadanos españoles? Y si ha hecho algo, ¿ha sido suficiente? A la primera, poco. A la segunda, no. Lo único que conocemos que se ha hecho, se dice en la proposición, es que se ha llamado a consultas al embajador ecuatoguineano. Es decir, ante la violación de derechos fundamentales, de derechos humanos de 2 ciudadanos españoles, lo único que se ha hecho ha sido llamar a consultas al embajador de Guinea Ecuatorial.
Y es que esto corresponde con una actitud permisiva tradicionalmente de los gobiernos de España con el régimen de Obiang. Un ejemplo reciente. El exministro Moratinos mostró su satisfacción porque las elecciones del año 2022, que se celebraron en Guinea Ecuatorial el pasado noviembre, se hayan podido celebrar de manera libre, democrática y favorable para los deseos de toda la ciudadanía ecuatoguineana. Mientras, al mismo tiempo, la oposición guineana denunciaba un fraude masivo en estas elecciones a raíz de haber obtenido el señor Obiang el 95% de apoyo de sus votantes, supuestamente. Y esto, además, es que se corresponde, esta situación general en Guinea Ecuatorial se corresponde con los informes de Amnistía Internacional, en el que se dice claramente que el hostigamiento, la intimidación y la detención arbitraria de activistas y defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición se vienen produciendo desde el año 2014. ¿Y por qué esta actitud permisiva con el régimen de Obiang? Uno podría pensar mal y le vendría a la mente la explotación del negocio del petróleo en Guinea. En cualquier caso, está claro que este Gobierno ha supeditado los derechos fundamentales de 2 ciudadanos españoles a los intereses económicos. ¿O acaso piensan ustedes que si el Gobierno hubiera hecho todo lo que estaba en sus manos, Unidas Podemos hubiera presentado esta proposición? Seguramente no, porque sería innecesaria. Por eso se justifica nuestra enmienda de pedir la reprobación del ministro de Asuntos Exteriores, porque no ha hecho lo que debía, no ha defendido a ciudadanos españoles y ha causado la trágica consecuencia de que uno de ellos ha muerto en circunstancias no esclarecidas y, como digo, que todos suponemos cómo ha ido. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente una observación al margen de que pueden presentar la enmienda, pero llama la atención que esta sea una comisión de control en el Ministerio de Interior y se pide la reprobación de un ministro del que no tratamos aquí. Con permiso de la presidencia, si me permite, es que yo creo que el problema no está en la enmienda, está en la misma proposición. Correcto. Ya lo he explicado antes. Sí, sí, lo sé. Pero bueno, está bien que usted lo puntualice, nosotros claro. Está bien. Pero es verdad que en un principio esta proposición fue exteriores, el grupo proponente parece que recurrió para mandarlo aquí y finalmente nos lo han mandado aquí. Pero es un poco extraño, lo digo más que nada porque puede ser que mañana en la Comisión de Trabajo pues se repruebe al ministro de Agricultura o al de Vivienda, en fin. Más que nada que no es normal simplemente hacer advertencia de esta situación. Pero que, en fin, que ustedes tienen derecho a su enmienda y ellos a que se plantea aquí. Señor presidente, yo lo entiendo y estoy de acuerdo incluso con usted, pero que es que el tema es que sí, además me ha quedado claro por su intervención. Simplemente era sumarme en todo caso a esa apreciación. No, simplemente la función de la PNL es llamar a la colaboración policial, no es un asunto de política exterior, es un asunto de colaboración policial para prevenir unos delitos, unas actividades criminales que se están realizando en nuestro país y en Europa. Señor presidente, si se leen los puntos 3, 4 y 5 es de exteriores, no es de colaboración policial. Bueno, hecha esta aclaración simplemente a nivel de precedentes, si no es por otra cosa. Bueno, después tiene la palabra ya para fijar posición por el Grupo Mixto, señor Martínez Blanca. Muchas gracias, señor presidente. Yo también coincido en señalar que esta es la Comisión de Interior y el tema que plantea el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, si bien tiene algún apunte colateral, como ha señalado el señor Santiago, que tal vez justifique traer aquí este asunto, considero que sería más propio de otros órganos del Congreso de los Diputados. No obstante, no rehuyo ni muchísimo menos posicionarme sobre una cuestión que afecta a derechos fundamentales en Guinea Ecuatorial. Precisamente estos días se cumplen 25 años de la muerte del gran locutor Antonio Herrero, que fue en los pasados años 80 y 90 uno de los contadísimos informadores en España que desde los micrófonos de Antena 3 y de la COPE daba voz a la oposición en aquel país africano con el que tenemos grandes vínculos históricos, económicos y lingüísticos. Señorías, a mediados del pasado mes de febrero, el Parlamento Europeo aprobó con 518 votos a favor, 6 en contra y 19 abstenciones una resolución de condena en relación con violaciones de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Es una resolución que comparto y que recuerda la persecución de cientos de opositores políticos críticos con el Gobierno, lo que incluye detenciones arbitrarias, acosos, secuestros, traslados forzosos, torturas, asesinatos y penas de muerte. La resolución de los europarlamentarios, repito que aprobada con aplastante mayoría, solicita la liberación de los presos políticos y respeto a la legislación internacional en materia de derechos humanos, así como condiciones de detención adecuadas, juicios justos y el acceso de familias y abogados
a los detenidos. Pero la resolución añade algo más y pide que la Unión Europea y sus Estados miembros, caso de España, deben suspender todo tipo de cooperación militar, policial y en materia de seguridad con Guinea Ecuatorial y sancionar a los miembros del régimen que hayan perpetrado violaciones de los derechos humanos. Contrasta la contundencia de los europarlamentarios con la tolerancia y protección de otros responsables internacionales. Basta repasar la trayectoria de los panegíricos, se acaba de recordar, hacia el régimen ecuatoriano del señor Moratinos, exministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de Rodríguez Zapatero y actual alto representante de la ONU para la Alianza de Civilizaciones. Por cierto, atribuyen al señor Moratinos la autoría intelectual del giro copernicano del Gobierno de España en relación con el Sáhara. El mismo señor Moratinos, que avaló las últimas elecciones en Guinea Ecuatorial realizadas en noviembre sin las más elementales garantías democráticas, lo que explica tal vez, o mejor dicho, sin duda, el respaldo de más del 99% de los votos al régimen de Teodoro Obiang. Concluyo, señor presidente, anunciando que votaré a favor de esta proposición no de ley, pero que, como Unidas Podemos forma parte del Gobierno, le ruego al señor Santiago que se le haga llegar por correo urgente y certificado a la Moncloa de cara al semestre europeo prodigioso que nos espera. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor Iñárritu. Sí, muchas gracias, presidente. Brevemente, para señalar que obviamente apoyaremos esta proposición de ley presentada por Unidas Podemos, teniendo en cuenta que relata unos hechos graves ocurridos en gran parte en territorio español y en la Unión Europea y que por ello tampoco vemos ningún problema porque se trate en esta comisión. Y en relación a lo señalado en numerosas ocasiones por el Partido Socialista, el hecho de que un hecho tan grave esté siendo investigado a nivel judicial no quita para que se denuncie políticamente y se tomen las medidas oportunas para que algo así no pueda volver a ocurrir. Por ello ya digo que apoyaremos esta proposición de ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Gutiérrez. Gracias, presidente. La verdad es que la situación en Guinea Ecuatorial, en fin, ya va para 40 años y desde luego no parece que mejore, sino que al contrario, parece que cada vez empeora más, ¿no? Yo creo que al déficit democrático y de derechos humanos del gobierno actual, bueno, actual y pasado, el señor Obiang en Guinea, pues, en fin, tenemos que añadir la falta de transparencia sobre sus decisiones, la falta de independencia del Poder Judicial o de la separación de poderes dentro del Estado guineano, la falta de controles y, por tanto, check and balance lógicas de un país democrático, incluso la falta de credibilidad de los resultados electorales. Por tanto, yo creo que si a esto le añadimos la situación de ciudadanos españoles en estos momentos en Guinea a la que no se está dando respuesta, pues creo que es totalmente adecuado apoyar esta proposición no de ley del Grupo Unidas Podemos y, sobre todo, reclamar al Gobierno que no puede permanecer impasible y de brazos cruzados ante este ataque a ciudadanos españoles en el suelo guineano. Y esto tiene que ir más allá de un mero en fin, llamada al orden o reunión o a consultas del embajador de Guinea Ecuatorial. Tiene que ir algo más. Creo que los ciudadanos españoles que viven y transitan, trabajan o desarrollan sus actividades fuera del territorio español no dejan de perder su condición de nacional y, por tanto, el Gobierno debe también ayudar a garantizar sus derechos, aquellos derechos que tienen como ciudadano español también en otros países que, por lo que se ve, pues no tienen unos déficits democráticos que, en vez de corregirse, cada vez van a más. Y yo creo que esa es precisamente la línea de actuación que se debería exigir al Ministerio de Asuntos Exteriores. Entiendo que no es probablemente la comisión adecuada, pero sí que se debería exigir al Ministerio de Asuntos Exteriores, y es que sea capaz de garantizar esos derechos y, en caso de que no se garanticen porque el país de origen pues no es capaz de garantizarlos, bueno, pues trabajar para que las reformas democráticas que hacen falta implantar en el país de Guinea Ecuatorial pues vayan consolidándose, porque parece que con el paso del tiempo ninguno de los gobiernos actuales ha hecho mucho por mejorar la vida de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial y, desde luego, los españoles y los nacionales que allí residen. Gracias.
Muchas gracias. Señora Carballo. Sí. Muchas gracias, presidente. Desde el Grupo Parlamentario Republicano queremos hacer eco de lo que solicitan diversas organizaciones sociales y políticas de Guinea Ecuatorial, como pueden ser la Plataforma Ciudadana Guinea Ecuatorial también es nuestra, los grupos políticos Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial, Tercera República, Unión Popular, Coalición para la Restauración Democrática, Movimiento de Autodeterminación de la Isla de Bioko y de otros 12 grupos políticos y sociales y defensores de derechos humanos firmantes del Pacto Político de los Actores Prodemocráticos de Guinea Ecuatorial. Y es que es enorme la persecución de los opositores políticos por parte del régimen de Guinea Ecuatorial, uno de los 10 países más represores del mundo. Está constatada la existencia de un plan sistemático del régimen de Obiang de persecución política a opositores, críticos, defensores y defensoras de derechos humanos, tanto en el interior del país como en el extranjero, incluyendo a ciudadanos europeos, a guineanos residentes bajo protección en el Estado español y en otros países europeos y también africanos. Esta sistemática se traduce en detenciones arbitrarias, acoso, secuestros, traslados forzosos, torturas, largas penas injustas de cárcel, asesinatos y penas de muerte. Los pueblos y ciudadanos de Guinea Ecuatorial vienen sufriendo de forma invisibilizada, es muy importante decir, desde hace décadas, continuadas violaciones de sus derechos más fundamentales. Tampoco podemos olvidar que en la historia nacional de todos los países africanos es en buena parte deudora de la historiografía colonial de Europa. En este caso, en el caso de Guinea Ecuatorial, su historia nacionalista bebe de la historia de España y acaba afectada también por las peculiaridades de la historia franquista, como bien recuerda el historiador Gustavo Nerín. Basta de violencias, todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad internacionalista con los pueblos de Guinea Ecuatorial. Votamos que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Hispán, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Guinea fue hasta 1968 una colonia española con la que tenemos profundos vínculos culturales, sentimentales e históricos. Los guineanos que nos conocen, nos quieren y nos siguen como si residiesen en la península ibérica viven desde hace décadas una atroz dictadura. A la de Macías le sucedió la de Obiang. Y hoy, lo siento, a la de Macías le sucedió la de Obiang. Y hoy es una de las dictaduras más longevas y brutales de África. Además, lamentablemente, desde el franquismo, numerosos personajes de todo signo ideológico han buscado hacer negocio a costa del pueblo guineano. Si en el pasado era el cacao, hoy es el petróleo, el botín que quieren depredar y saquear. Que un personaje como el exministro español Miguel Ángel Moratinos, con el doble sombrero de representante de la Alianza de Civilizaciones y lobista, haya avalado la farsa electoral y haya considerado que la dictadura guineana es una democracia homologable a Suecia o Noruega es realmente bochornoso, como lo es la enmienda del Grupo Socialista que trata de apaciguar a la dictadura guineana, que ni siquiera es capaz de nombrarla por lo que es, una dictadura. La política exterior española está absolutamente ausente de Guinea, excepto lo que hay de negocios en los que interviene el señor Moratinos. La meliflua posición que hemos escuchado no es más que un capítulo más en el blindaje de la dictadura. La represión de los ciudadanos que hoy se denuncia en la PNL y que el Grupo Parlamentario Popular respalda es un lugar común de la dictadura. Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos, además, animar a que esta iniciativa sea un primer paso para que haya una posición común frente a la dictadura guineana, por lo que le pido al señor de Santiago y al resto de grupos que apoyamos esta iniciativa que continuemos esta senda de diálogo en la Comisión de Exteriores. Además, en este caso existen agujeros negros, porque el responsable pudo ser llamado a declarar y terminó huyendo de la justicia española. Lo sucedido con el juez Pedraz es un agujero negro que esperemos que haya una investigación que aclare lo que ocurrió. Porque son españoles los que han sido asesinados en Guinea y el Gobierno español debe dejar de mirar para otro lado. Aquí se ha escuchado la voz del Congreso contra esta dictadura. Empecemos a trabajar conjuntamente para que el régimen guineano deje de beneficiarse del olvido. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señor Santiago, ¿alguna de las enmiendas las acepta? Bueno, respecto a las presentadas por el Partido Socialista, estamos de acuerdo con el contenido, pero entendemos que no afectan a la propia PNL, sino que es una cuestión de política exterior, por lo cual no procede a aceptar en este momento esas enmiendas. Las de Vox, mejor dicho, francamente, creo que es una excusa para votar en contra. Espero que, desde luego, no las vamos a aceptar. Esperamos que no voten en contra por ese argumento, porque quedaría muy claro que están buscando excusas para apoyar al régimen de Guinea, nada más. Pues se votará en sus propios términos, en su momento. Pasamos a la proposición. Seguimos. Votamos el punto 3, proposición no de ley, Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, relativa a la persecución a opositores del régimen de Guinea Ecuatorial. Y lo votamos en sus términos. Comienza la votación. Presentes 36, votos a favor 36, en contra nadie, abstención ninguno. Pues queda aprobada. Pasamos a la 4, proposición no de ley,